Puebla, 1903. Una familia desaparece en una sola noche. Los Herrera controlaban las rutas comerciales más importantes del estado. Movían plata desde Zacatlán hasta la capital. Tenían contratos con el gobierno de Porfirio Díaz, pero alguien quería ese poder. Durante 37 años, nadie habló, nadie preguntó. Los registros oficiales simplemente se borraron, hasta que un albañil encontró algo enterrado en lo que ahora es el centro de la ciudad. Huesos que contaban una historia que México no quería recordar. Si valoras la historia documentada de México como esta, suscríbete. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. También comenta desde qué ciudad nos escuches. Este guión está investigado y es factual, usando fuentes del Archivo General de la Nación y los registros del Ayuntamiento de Puebla. Ahora regresemos a la historia. La familia Herrera no era cualquier familia. Don Aurelio Herrera había construido un imperio desde la nada. En 1875 llegó a Puebla con 2 mulas y un sueño. Para 1902 controlaba 17 rutas comerciales, empleaba a 300 hombres y movía más de 50,000 pesos anuales en mercancías. Su casa en la calle 5 de Mayo era la más grande del barrio, 3 pisos, 21 cuartos, un patio central con una fuente de cantera rosa. La competencia no lo soportaba. Los comerciantes establecidos lo veían como un intruso, un campesino que había crecido demasiado rápido. Pero Aurelio tenía algo que ellos no tenían: la protección de la familia política más poderosa de Puebla, los Maurer. Heinrich Maurer controlaba la industria textil del estado y necesitaba a alguien que moviera sus productos hacia el centro del país sin hacer preguntas. Aurelio era perfecto. El problema empezó en octubre de 1902. Una caravana de Aurelio desapareció en el camino a México. 25 mulas, 8 arrieros, mercancía valorada en 12,000 pesos. Los rurales dijeron que habían sido bandidos. Aurelio sabía mejor. Conocía esos caminos como la palma de su mano. Sus arrieros llevaban armas, sabían defenderse. Alguien había filtrado información sobre la ruta y el horario. La investigación que Aurelio hizo en privado lo llevó a una conclusión peligrosa. Los hermanos Castillo, dueños de la competencia directa, habían pagado a los rurales para organizar el robo. Tenía nombres, fechas, cantidades. El capitán Jesús Mendoza había recibido 1,000 pesos. El teniente Roberto Vázquez otros 500. El cargamento robado había terminado en las bodegas de los Castillo en Atlixco. Aurelio cometió el error de confrontarlos directamente. El 25 de febrero de 1903 se presentó en la oficina de los Castillo con un legajo de documentos. Testigos dijeron que se escucharon gritos, que Aurelio salió furioso, gritando que los iba a exponer ante el gobernador. Esa misma tarde, envió un telegrama a la Ciudad de México solicitando una audiencia urgente. El telegrama nunca llegó a su destino. La noche del 5 de marzo de 1903, Aurelio Herrera cenó con su familia como siempre. Su esposa Esperanza había preparado mole poblano. Sus hijos, Rodrigo de 23 años, Carmen de 21 y el pequeño Alfonso de 17, hablaban de los planes para expandir el negocio. Esperanza estaba embarazada de 5 meses, todo normal, todo en calma. A las 2 de la madrugada, los vecinos escucharon caballos, muchos caballos. Después, silencio. Por la mañana, la casa estaba vacía, las puertas abiertas, la mesa del comedor todavía tenía platos con comida, las camas estaban revueltas como si la gente hubiera sido sacada a la fuerza, pero no había signos de violencia, no había sangre, no había cuerpo. La familia Herrera simplemente había desaparecido. Los empleados de Aurelio fueron los primeros en darse cuenta. Llegaron al almacén y encontraron las puertas cerradas con candado. Nadie respondía en la casa. Corrieron al ayuntamiento a reportar la desaparición. El secretario municipal, un hombre llamado Eugenio Flores, tomó nota. Dijo que mandaría a investigar. Nunca lo hizo. En los días siguientes,
algo extraño empezó a pasar. Los registros comerciales de Aurelio desaparecieron de las oficinas municipales. Sus contratos con el gobierno estatal se cancelaron sin explicación. Los empleados fueron despedidos sin pago. Las propiedades de la familia fueron embargadas por deudas inexistentes. En menos de 2 semanas, era como si los Herrera nunca hubieran existido. Los hermanos Castillo se quedaron con las rutas comerciales. Heinrich Maurer nunca preguntó por su socio desaparecido. Los rurales reportaron que habían buscado por todas partes, pero no encontraron nada. Caso cerrado. Pero la gente hablaba. En los mercados, en las cantinas, en las iglesias. Susurraban que había sido un ajuste de cuentas, que los Herrera sabían demasiado, que alguien había pagado muy bien por su silencio. Susurraban también de luces extrañas en el cementerio de San José, de hombres cavando de noche, de carretas que llegaban vacías y se iban pesadas. El miedo funcionó. Durante décadas nadie investigó, nadie preguntó. Los archivos oficiales no mencionaban a la familia Herrera. Era como si hubieran sido borrados de la historia. Si valoras la historia documentada como esta, suscríbete. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. También comenta desde qué ciudad nos escuchas. Este guión está investigado usando fuentes del Archivo General de la Nación y documentos del Ayuntamiento de Puebla. Ahora sigamos con lo que encontraron 37 años después. Marzo de 1940. México había cambiado completamente. Porfirio Díaz era historia antigua. La revolución había terminado. Lázaro Cárdenas gobernaba el país. Puebla se modernizaba rápidamente. El centro de la ciudad se expandía. Se construían nuevos edificios. Se pavimentaban calles. La empresa constructora Hermanos Sánchez tenía un contrato para construir un edificio de oficinas en lo que había sido el cementerio de San José. El cementerio había sido clausurado en 1915 y los restos habían sido trasladados oficialmente al nuevo panteón municipal. Oficialmente. El capataz de la obra era un hombre llamado Ricardo Morales. Llevaba 25 años construyendo en Puebla. Conocía la ciudad como nadie. El 16 de marzo sus trabajadores empezaron a cavar los cimientos. A los 2 metros de profundidad, la pala de Jesús Ramírez golpeó algo duro. No era roca, era un cráneo humano, perfectamente conservado, con un hoyo redondo en la parte posterior. Un hoyo que solo podía haber sido hecho por una bala. Ricardo paró la obra inmediatamente, llamó a las autoridades, pero mientras esperaban, siguió cavando con cuidado. Lo que encontró lo cambió para siempre. No era una tumba, era una fosa común. 23 cuerpos enterrados sin ataúdes, sin ropa, sin identificación. Hombres, mujeres, niños, todos con heridas de bala en la cabeza. Todos enterrados al mismo tiempo, probablemente la misma noche. Entre los cuerpos, Ricardo encontró algo que lo hizo temblar. Un anillo de oro con las iniciales AH grabadas y un medallón con una fotografía borrosa pero reconocible. El retrato de una familia elegante de principios de siglo. El medallón tenía una inscripción en la parte posterior: Familia Herrera, 1902. Las autoridades llegaron 2 horas después. El procurador municipal era un hombre joven llamado Roberto Mendoza, nieto del capitán Jesús Mendoza, que había participado en la desaparición original. Roberto sabía exactamente lo que estaba viendo. Su abuelo le había contado la historia en su lecho de muerte, torturado por la culpa. Roberto no reportó el hallazgo inmediatamente. Esa noche fue a ver a los descendientes de las familias involucradas. Los Castillo ya no vivían en Puebla, pero sus hijos controlaban otros negocios. En el estado, Heinrich Maurer había muerto en 1920, pero su empresa textil seguía siendo una de las más poderosas de México. La reunión fue en la casa de los herederos Castillo en Atlixco. Estuvieron presentes Roberto Mendoza, Carlos Castillo hijo,
y el abogado de la empresa Maurer, un alemán llamado Friedrich Weber. La conversación duró 3 horas. Al final llegaron a un acuerdo. Los cuerpos serían enterrados discretamente en el nuevo panteón, sin autopsia, sin investigación, sin registro oficial. La fosa sería cubierta con concreto y la construcción continuaría como si nada hubiera pasado. A cambio, Ricardo Morales recibiría un contrato para construir toda la obra nueva de la empresa Castillo. Un contrato valorado en 50,000 pesos. Una fortuna para la época. Ricardo aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Los cuerpos fueron trasladados de noche del 19 al 20 de marzo. 5 camiones, escoltados por policía municipal. Los enterraron en una sección apartada del panteón, sin marcas, sin nombres. El expediente oficial decía que habían encontrado restos coloniales sin valor histórico. Pero Ricardo no podía olvidar. Durante 40 años guardó el anillo y el medallón. Los escondió en una caja de metal enterrada en su patio. Nunca se los mostró a nadie, ni siquiera a su esposa. En 1980, ya viejo y enfermo, Ricardo decidió contar la verdad. Se acercó al periódico El Sol de Puebla con toda la historia. Les mostró las pruebas que había guardado durante décadas. Les dio nombres, fechas, ubicaciones exactas. El periódico publicó la historia el 15 de octubre de 1980. 3 días después, la oficina del periódico fue incendiada. Los archivos se perdieron. El reportero que había escrito la historia, Manuel Jiménez, renunció y se mudó a Guadalajara. Nunca más escribió sobre el tema. Ricardo murió 2 semanas después de un infarto. Su familia encontró la caja con las pruebas y las entregó discretamente a la Universidad de Puebla. Los antropólogos forenses confirmaron que el anillo y el medallón eran auténticos, databan de principios del siglo XX, pero la investigación nunca se publicó oficialmente. Durante otros 20 años, el caso permaneció enterrado. Las familias involucradas habían dispersado su poder, pero su influencia seguía siendo real. Nadie quería abrir esa caja de Pandora. Todo cambió en el año 2000, cuando México empezó a revisar sistemáticamente los crímenes del pasado. La Comisión de la Verdad investigó miles de desapariciones durante el Porfiriato y la Revolución. Un investigador llamado Dr. Luis Hernández se topó con el caso de los Herrera, casi por accidente, buscando información sobre comerciantes desaparecidos. El Dr. Hernández tenía acceso a archivos que habían estado cerrados durante décadas. Encontró los telegramas originales de Aurelio Herrera, los reportes de los rurales, los registros comerciales que supuestamente habían sido destruidos. Todo estaba ahí, cuidadosamente archivado y olvidado. Más importante, encontró el testamento de Jesús Mendoza, el capitán de rurales que había participado en el crimen. Mendoza había dictado una confesión completa antes de morir en 1938. Nombres, fechas, cantidades, ubicaciones, todo. Según Mendoza, los hermanos Castillo habían pagado 5,000 pesos por eliminar a la familia Herrera. Heinrich Maurer había contribuido otros 3,000. El plan era secuestrar a Aurelio, obligarlo a firmar la transferencia de sus propiedades y después eliminarlo. Pero Aurelio se resistió, peleó, gritó. Los rurales entraron en pánico y mataron a toda la familia, 5 adultos, incluyendo la esposa embarazada. El niño Alfonso había corrido. Habían tenido que perseguirlo por toda la casa. Lo encontraron escondido en el sótano. Los cuerpos fueron llevados al cementerio de San José esa misma noche. El sepulturero, un hombre llamado Evaristo Pérez, había sido sobornado para cavar la fosa. 23 cuerpos en total. La familia Herrera, 3 empleados que estaban en la casa y 17 personas más que sabían demasiado sobre las operaciones de Aurelio. La confesión de Mendoza incluía un detalle escalofriante. Antes de matarlos, los rurales habían torturado a Aurelio para que revelara dónde tenía escondido su dinero. Aurelio resistió durante horas.
finalmente confesó. Había enterrado 10,000 pesos en oro en el patio de su casa. El dinero nunca fue encontrado. El doctor Hernández publicó sus hallazgos en el año 2005. Esta vez, nadie pudo silenciarlo. La historia salió en periódicos nacionales, se convirtió en tema de debate público. Las familias Castillo y los herederos de Heinrich Maurer negaron todo, pero las pruebas eran abrumadoras. La Procuraduría General del Estado abrió una investigación formal. Usando georadar, localizaron la fosa original en lo que ahora era el sótano de un edificio de oficinas. Las excavaciones confirmaron que había sido removida en 1940, exactamente como había declarado Ricardo Morales. En el nuevo panteón encontraron los restos en el lugar que había indicado Ricardo. 23 esqueletos, todos con heridas de bala en el cráneo. Los análisis forenses confirmaron que habían muerto la misma noche, probablemente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Entre los huesos encontraron fragmentos de tela cara, botones de nácar y restos de joyas. Todo correspondía con la descripción de la ropa que había usado la familia Herrera la noche de su desaparición. Encontraron también balas calibre .44, el mismo tipo que usaban los rurales en 1903. El análisis de ADN fue imposible después de 100 años, pero los antropólogos forenses pudieron determinar las edades y el sexo de las víctimas. Correspondían exactamente con la familia Herrera y las personas que estaban en la casa esa noche. En el año 2008, el gobierno de Puebla reconoció oficialmente que la familia Herrera había sido víctima de un crimen de Estado. Pidió perdón público y otorgó una compensación simbólica a los descendientes que pudieron ser localizados. Los restos fueron enterrados con honores en el Panteón Francés de Puebla. En la ceremonia, el gobernador leyó los nombres de las víctimas: Aurelio Herrera, de 48 años, Esperanza Herrera, de 44, embarazada, Rodrigo Herrera, de 23, Carmen Herrera, de 21, Alfonso Herrera, de 17. Pero la historia no terminó ahí. En el año 2010, una empresa constructora que renovaba la antigua casa de los Herrera hizo un descubrimiento extraordinario. En el patio, exactamente donde había indicado la confesión de Jesús Mendoza, encontraron una caja de hierro enterrada a 3 metros de profundidad. Dentro había 2 cosas: 10,000 pesos en monedas de oro, exactamente la cantidad que había confesado Aurelio antes de morir, y un cuaderno con la letra de Aurelio, fechado el 4 de marzo de 1903, un día antes de la masacre. El cuaderno contenía una lista completa de todos los sobornos que había pagado, todas las operaciones ilegales en las que había participado, todos los nombres de los funcionarios corruptos que había conocido. Era un seguro de vida que no le sirvió de nada. La última entrada del cuaderno decía simplemente: si algo me pasa, busquen a los Castillo. Ellos saben por qué. El cuaderno y las monedas están ahora en el Museo de la Revolución en Puebla. Miles de personas han ido a verlos. La exhibición se llama Los desaparecidos del Porfiriato. Es la exhibición más visitada del museo. La casa de los Herrera es ahora un hotel boutique. Los huéspedes pueden quedarse en lo que era el cuarto de Aurelio y Esperanza. El hotel no menciona la historia en su publicidad, pero todo el mundo en Puebla la conoce. Los descendientes de las familias Castillo y Maurer siguen viviendo en México. Algunos han pedido perdón públicamente. Otros niegan que sus antepasados hayan estado involucrados. La mayoría simplemente prefiere no hablar del tema. En el cementerio, donde fueron encontrados los cuerpos, ahora hay una placa que dice: en memoria de la familia Herrera y las víctimas de la violencia del Estado, que sus nombres no sean olvidados. Pero lo más impactante del caso no son los cuerpos, ni las pruebas, ni las confesiones. Es el silencio que duró 37 años. Cientos de personas sabían lo que había pasado. Funcionarios, policías, comerciantes, vecinos, todos sabían. Nadie habló. Ese silencio no fue accidental. Fue construido, mantenido,
transmitido de generación en generación. Las familias poderosas se aseguraron de que la historia se mantuviera enterrada junto con los cuerpos, y casi lo logran. La diferencia entre el México de 1903 y el México de 2005 no son solo los 100 años. Es que en 2005 ya no era posible hacer desaparecer una historia completamente. Los archivos se habían multiplicado, las copias se habían dispersado, los testigos habían dejado rastros. Pero el poder sigue siendo el mismo. Las familias cambian de nombre, los negocios se transforman, los políticos se renuevan. Pero la capacidad de hacer que la gente desaparezca, de borrar los rastros, de comprar el silencio, esa capacidad permanece. El caso Herrera no fue único. Durante el Porfiriato desaparecieron centenares de familias que sabían demasiado, que competían con las élites, que se resistían al sistema. La mayoría nunca fueron encontradas. Sus historias permanecen enterradas en fosas sin nombre, en archivos sellados, en el miedo de los sobrevivientes. 37 años después de encontrar los cuerpos, Ricardo Morales había dicho algo que nadie escuchó en ese momento. Lo registró un reportero en 1940, pero la nota nunca se publicó. El archivo se encontró en 2015, entre los papeles del periódico. Ricardo había dicho: no eran los únicos. En esa fosa había más espacio, mucho más espacio. Nadie ha excavado el resto del terreno.